Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la comarca. Jamás peste alguna fue tan fatal, tan horrible. Su encarnación era la sangre, el rojo y el horror de la sangre. Se producían dolores agudos, un repentino vértigo, luego los poros rezumaban a abundante sangre y la disolución del ser finalmente. Manchas púrpuras en el cuerpo y particularmente en el rostro de la víctima segregaban a esta de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios perdieron la mitad de su población, llamó a un millar de amigos fuertes, vigorosos y alegres de corazón, escogidos entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos formó un refugio recóndito en una de sus abadías fortificadas. Era una construcción vasta y magnífica, creación del propio príncipe, de gusto excéntrico y no obstante grandioso. La rodeaba un espeso y elevado muro, y este muro tenía puertas de hierro. Una vez que entraron en ella, los cortesanos se sirvieron de hornillos y de mazas para soldar los cerrojos. Resolvieron atrincherarse contra los súbitos impulsos de la desesperación del exterior y cerrar toda salida a los frenesís del interior. La abadía fue abastecida ampliamente. Gracias a estas precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se las compusiera como pudiese. Entretanto, sería una locura afligirse o meditar. El príncipe había provisto aquella morada de todos los medios de placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos, hermosura en todas sus formas, y había también vino. Dentro había todas estas bellas cosas, y además, seguridad. Fuera, la muerte roja. Ocurrió hacia el fin del quinto o sexto mes de su retiro, y en tanto que la plaga afuera hacía los más terribles estragos, el príncipe próspero obsequió a sus 1000 amigos con un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. ¡Qué voluptuoso cuadro el de aquel baile de máscaras! Permítaseme, en primer lugar, decir que las salas donde tuvo lugar eran 7, una hilera imperial. En muchos palacios estas series de salones forman largas perspectivas en línea recta cuando los batientes de las puertas se abren de par en par, de tal manera que la mirada penetra hasta el fondo sin obstáculo. Ahora bien, en ninguna de estas salas veíanse lámpara ni candelabro alguno. Entre los adornos de oro esparcidos con profusión o suspendidos de los techos, ni lámparas ni velas, ninguna luz de esta clase en la larga serie de salas, pero en los corredores que las rodeaban y exactamente enfrente de cada ventanal se levantaba un enorme trípode con un ígneo brasero que proyectaba sus rayos a través de los cristales de color e iluminaba la sala de una manera deslumbrante. Producíanse así una multitud de aspectos cambiantes y fantásticos, pero en la sala del lado poniente, en la cámara negra, la claridad del brasero, que se reflejaba sobre las negras colgaduras a través de los cristales sangrientos, era terriblemente siniestra, y le daba a las fisonomías de los imprudentes que allí entraban un aspecto de tal modo extraño, de tal modo que muy pocos bailarines se sentían con el valor suficiente para entrar en aquel mágico recinto. También en esta sala erguíase, apoyado contra el muro del oeste, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un tic-tac sordo, pesado, monótono, y cuando la aguja de los minutos había recorrido el cuadrante y la hora iba a sonar, salía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido claro, estrepitoso, profundo y excesivamente musical, pero un timbre tan particular y de una energía tal que de hora en hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir durante un instante sus acordes para escuchar la música de las horas, y las parejas que bailaban cesaban por fuerza sus evoluciones. Una perturbación momentánea recorría toda aquella alegre multitud, y mientras sonaban las campanas podía notarse que palidecían hasta los más vehementes, y los más sensatos, y de más edad, se pasaban la mano por la frente como si se hundieran en meditaciones o en ensueños febriles.
pero apenas desaparecían del todo aquellos ecos, circulaba por toda la asamblea una leve hilaridad. Los músicos se miraban los unos a los otros, sonrían de sus nervios y de su locura, y se juraban, por lo bajo entre ellos, que la próxima vez que sonaran las campanadas no sentirían la misma impresión. Y luego, cuando después de la huida de los 60 minutos que comprendían los 3.600 segundos de la hora pasada, se escuchaban de nuevo las campanas del fatal reloj, se producía la misma turbación, el mismo escalofrío y las mismas ensoñaciones. Con ocasión de esta gran fiesta, el príncipe intrépido se había ocupado personalmente de la decoración y del mobiliario de las 7 salas, y fue su gusto personal el que dirigió el estilo de los disfraces que emulaban sueños, y estos sueños se contorsionaban en todos sentidos, tomando el color de las salas más apartadas. Pero en estas otras salas había una densa multitud, y el corazón de la vida latía allí febrilmente, y la fiesta continuaba siempre su torbellino, cuando al cabo sonaron los tañidos de medianoche en el reloj. Entonces, como ya se dijo, cayó la música, y se detuvieron las evoluciones de los que bailaban. Se produjo, dondequiera, como antes, una ansiosa inmovilidad, pero el tañido del reloj debía ahora componerse de 12 campanadas. Por eso fue, tal vez, que teniendo más tiempo, se insinuó una mayor cantidad de pensamientos en las meditaciones de los pensativos que se hallaban entre los que se divertían, y quizás, por eso mismo, muchas personas de entre la multitud, antes de que se ahogaran en el silencio de los últimos ecos de la última campanada, tuvieron tiempo de notar la presencia de una máscara que hasta ese momento no había llamado la atención de nadie, y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella intrusión, se suscitó entre la concurrencia un cuchicheo, un murmullo significativo de asombro y desaprobación, y luego por último de terror, de horror y repugnancia. En una reunión de fantasmas como la que describo, era preciso sin duda una aparición del todo extraordinaria para causar tal sensación. La licencia carnavalesca de aquella noche era, a la verdad, casi ilimitada, pero el personaje en cuestión había sobrepasado la extravagancia de un Herodes y franqueado los límites, muy amplios, no obstante, del decoro impuesto por el príncipe. Hay, en los corazones más temerarios, cuerdas que no se dejan tocar sin emoción, incluso entre los depravados, entre aquellos para quienes la vida y la muerte son igualmente un juego, hay cosas con las que no se puede jugar. Toda la concurrencia pareció entonces sentir profundamente el mal gusto y la inconveniencia de conducta y de vestido de aquel extraño. El personaje era alto y delgado, y estaba envuelto en un sudario de la cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba también el semblante de un cadáver rígido, que el análisis más minucioso difícilmente hubiera descubierto. No obstante, todos aquellos locos alegres hubieran podido soportar, si no aprobar, aquella burda broma, pero la máscara había llegado hasta adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre, y su amplia frente, lo mismo que sus rasgos de su rostro, estaban salpicados del horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre esta figura espectral, su frente enrojeció de ira. «¿Quién se atreve?», preguntó con voz ronca a los cortesanos que se hallaban junto a él. «¿Quién se atreve a insultarnos con esa ironía blasfema? Apoderaos de él y desenmascaradle, que sepamos a quién hemos de ahorcar en nuestras almenas al salir el sol». Era en la sala azul donde estaba el príncipe, y el intruso ahora, con paso deliberado y majestuoso, se acercaba más y más al príncipe. Pero por cierto terror indefinible que la audacia insensata de la máscara había inspirado a todos los allí reunidos, no hubo nadie que pusiera la mano en ella, y la máscara continuó su camino sin interrupción, con aquel mismo paso solemne y mesurado que la había singularizado desde el principio, antes de que nadie hiciera un movimiento decisivo para detenerla. Fue entonces cuando el príncipe Próspero se lanzó precipitadamente a través de las 6 salas sin que nadie lo siguiera, porque un terror mortal se había apoderado de todo el mundo. Blandía un puñal,
y se había aproximado impetuosamente a una distancia de 3 o 4 pasos del fantasma que se batía en retirada, cuando éste, llegado a la proximidad de la sala de los terciopelos, se volvió bruscamente y afrontó a quien lo perseguía. Sonó un grito agudo, y el puñal se deslizó relampagueante sobre la alfombra fúnebre, donde el príncipe cayó muerto un segundo después. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, una multitud de máscaras se precipitó a la vez en la sala negra, y asiendo al desconocido que se mantenía como una gran estatua, rígido e inmóvil, a la sombra del reloj de ébano, se sintieron sofocados por un terror sin nombre, al ver que no había ninguna forma palpable bajo el sudario y la máscara. Todos reconocieron entonces la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y todos los convidados cayeron, uno a uno, en las salas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la postura desesperada de su caída. Y la vida del reloj de ébano desapareció con la del último de aquellos alegres seres, y las llamas de los trípodes se extinguieron, y las tinieblas, y la ruina, y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio. Danos un like si te ha gustado este vídeo y suscríbete a nuestro canal para más contenidos de misterio y terror en Ubik TV.